El bien contra el mal siempre ha sido el tema principal de Star Wars, ejemplificado por los Jedi y los Sith. A pesar de que hay personajes que siempre se han caracterizado por ser malvados y otros por estar siempre del lado del bien, no todos siguen este patrón. Han habido varios personajes en la franquicia que han cambiado de bandos a lo largo de su historia. La historia central de Star Wars, después de todo, gira alrededor de un Jedi que se tornó al lado oscuro. Pero ¿qué pasaba si lo contrario ocurría? Si un Sith se convertía en un Jedi, y especialmente de interés para este video, ¿qué pasaría si un Jedi que se tornó al lado oscuro se arrepiente de sus actos y quiere volver a la luz? En este video voy a explicar qué hubiera pasado si Anakin Skywalker se hubiera arrepentido de ayudar a Darth Sidious. En mi video anterior hablé de la decisión de Anakin de tornarse al lado oscuro y seguir a Palpatine, explicando por qué ante sus ojos ya no tenía marcha atrás. Los Jedi lo iban a perseguir y no veía otra opción más que unirse a Darth Sidious. Pero alguien en los comentarios hizo una pregunta muy pertinente, de esas que pensamos que sabemos, pero que realmente no hemos dedicado el tiempo de analizarla con profundidad. Jesús de Nazaret, otro elegido, pregunta: ¿qué pasaría si un Jedi se convierte al lado oscuro, pero después se arrepiente? ¿Podría volver a ser un Jedi? ¿Lo castigan? ¿Lo matarían? ¿Lo meterían en la cárcel? Muy buena pregunta, Jesús. Indagaré mis holocrones para que me guíen a la respuesta. Porque aquí la pregunta es: Anakin tenía miedo de lo que le iban a hacer los Jedi ahora después de haberlos traicionado. Pero ¿qué hubiera pasado si aún después de ayudar a eliminar a uno de los miembros del Alto Concilio Jedi, se hubiera arrepentido y se hubiera quedado con los Jedi al final? ¿Qué hubiera hecho el Concilio Jedi con él? ¿Qué hubiera hecho Obi-Wan o Yoda al saber que ayudó a eliminar a Mace Windu? ¿Le creerían? Y de hacerlo, ¿qué hubieran hecho con él? ¿Lo hubieran perdonado y dejado volver a los rangos de los Jedi? ¿Lo hubieran desterrado, encarcelado o lo hubieran condenado? Creo que para contestar estas preguntas debemos buscar si hay antecedentes de casos similares en la historia de los Jedi, para saber cómo los Jedi han lidiado con estos casos, si alguno, para saber cómo pudieron haber reaccionado ante esta situación. Creo que el consenso es que los Jedi no dejan ir a uno de su orden intacto y sin ninguna repercusión si se ha tornado al lado oscuro. Sabemos que existen los perdidos 20 Jedi que han dejado la Orden Jedi, de los cuales sus bustos se encuentran en la librería Jedi en Coruscant, como pasó con el Conde Dooku. Estos fueron Jedi que dejaron la Orden por diferencias ideológicas, pero que no se tornaron contra los Jedi ni se convirtieron en Sith inicialmente. En esos casos los Jedi simplemente los dejaban ir de la Orden sin hacer nada contra ellos, como fue el caso del Conde Dooku, como vimos que pasó con Ahsoka Tano y como iba a pasar con Anakin si decidía ir tras Padme en vez de seguir con su misión de perseguir al Conde Dooku. Otra cosa que sabemos es que los Jedi no toman prisioneros ni manejan cárceles para criminales. Esos encargos se los dejan a la República, aun con miembros de su orden que han tomado el camino del mal o que hacen actos criminales. En esos casos se los dan a la República para que lidie con ellos, como estaban haciendo con Ahsoka Tano cuando sospechaban que había sido ella la que puso y detonó bombas en el templo Jedi, y después cuando se supo que la verdadera culpable había sido Varys Offee. En ese caso la pena impuesta por la República iba a ser la pérdida de la vida. Pero con Anakin no podían entregárselo a la República, porque en esos momentos la República era Palpatine. Creo que el ejemplo principal que viene a la mente de todos cuando hablamos de este tema, de un Jedi que se tornó al lado oscuro, infligió grandes pérdidas a los Jedi y a la galaxia, y que luego volvió a los Jedi, es Revan. En el caso de Revan, los Jedi no lo dejaron volver a la Orden sin consecuencias. Cuando Bastila lo pudo detener en el puente de su destructor, cuando su aprendiz Malak lo traicionó, los Jedi lo que hicieron con él fue borrarle la memoria, borrarle los recuerdos de su tiempo como Sith, en esencia, borrando la persona que antes era.
Esto ha sido un punto de grande crítica para el concilio Jedi de esa época, porque en esencia eliminaron la persona que Revan era e intentaron moldear otra de acuerdo a sus visiones. Pero como veremos pronto, ese no fue el único caso de los Jedi manipular a alguien que cayó al lado oscuro. Aun cuando Revan logró recuperar sus memorias, los Jedi lo dejaron seguir siendo un Jedi y no lo castigaron con nada más, confiando que él salvaría la galaxia de nuevo como lo hizo. Curiosamente, hay otro ejemplo de otra Jedi que cayó al lado oscuro en el cuento de Revan, la Jedi Juhani, una Jedi que pensó que había acabado con su maestra en un momento de furia. Juhani se había escondido en Dantooine y estaba corrompiendo a la fauna local con sus pensamientos oscuros. Revan la encontró como parte de una encomienda que le había dado el concilio Jedi en Dantooine y la convenció de que dejara su ira y confusión y que volviera con él a los Jedi. La orden en ese caso se mostró agradecida del regreso de Juhani a sus rangos, la perdonaron y la incluyeron de nuevo a los Jedi e incluso dejaron que acompañara a Revan en su búsqueda de Malak. De hecho, el que Revan hubiera podido traerla de regreso a la luz era parte de las pruebas que el concilio le había puesto a Revan en su camino como Jedi. Así que se puede decir que al menos hay un caso de una Jedi que cayó al lado oscuro, pero que se arrepintió y fue perdonada por la Orden. Pero aún así, este suceso tiene sus matices, las cuales voy a discutir luego. Pero hubo otro caso más dramático del arrepentimiento de un Jedi después de haberse convertido en un Sith, también en la Antigua República. La historia del Jedi Ulic Qel-Droma, que ocurrió algunos 40 años antes de la de Revan. Ulic Qel-Droma era un caballero Jedi de Alderaan, que junto con su hermano Kai fueron partícipes de uno de los momentos más tumultuosos en la historia de la República Galáctica. Para aquellos tiempos, los Jedi estaban preocupados con la amenaza que el grupo de seguidores del lado oscuro llamado los Krath poseía para la galaxia. Ulic entonces puso en acción un plan controversial. Se iba a infiltrar en el grupo secreto como un Jedi caído para luego destruirlos desde adentro. Sin embargo, Qel-Droma fue capturado, drogado y verdaderamente cayó al lado oscuro y proclamado Sith por el mismo espíritu del rey Sith Marka Ragnos, quien proclamó al también Jedi caído Exar Kun como señor de los Sith y a Ulic como su aprendiz. Junto con Exar Kun, Ulic llevó la guerra a la República. En un momento fue atrapado y así como los Jedi hicieron con Ahsoka y Varys, los Jedi lo dejaron a la jurisdicción de la República y al entonces Canciller Supremo, quien lo iba a someter a un juicio con la condena, en ese caso también de la pérdida de la vida. Pero Ulic logró escapar cuando Exar Kun entró al Senado y luego se tuvo que enfrentar contra su hermano Kai en Ossus, quien a pesar de que le estaba diciendo que lo amaba, Ulic lo acabó con su sable de luz. Pero ese fue el punto culminante en la vida de Ulic como un Sith. De repente se dio cuenta de lo que estaba haciendo. La pérdida de su hermano por sus propias manos lo había conmocionado y ahora estaba arrepentido y atormentado. Fue en ese momento que la Jedi Nomi Sunrider aprovechó y envolvió a Ulic en la fuerza y le cortó su conexión a ella. Desde ese momento Ulic ya no podía ser un Jedi ni un Sith. Después de la guerra y por los próximos 8 años, Qel-Droma vagó la galaxia intentando huir de su pasado y se aisló completamente de ella, viviendo como un ermitaño hasta el final de sus días. Así que como podemos ver, hay diferentes casos de cómo los Jedi han lidiado con otros Jedi que se han tornado al lado oscuro y se han arrepentido. Lo que podemos entender con todo esto es que no hay una regla general que aplica a todos los casos, y más bien todo depende de cada caso individual. Si un Jedi simplemente decide dejar la orden por diferencias ideológicas, pero no ha caído a la oscuridad, simplemente lo dejan ir de la orden, como el caso de los perdidos 20, el Conde Dooku y Ahsoka. Si es un Jedi que cayó en un momento de confusión y cayó al lado oscuro por corto tiempo, pero luego verdaderamente se arrepiente, la orden los perdona y los recibe de nuevo, como fue el caso con Juhani. Sin embargo,
Si el Jedi cayó profundamente al lado oscuro como Sith, tuvo gran poder e hizo la guerra contra los Jedi y la República y luego se arrepiente. En ese caso los Jedi pueden perdonarlo, pero primero lidian directamente con la fuerza de la persona, como hicieron con Revan y como hicieron con Ulic Qel-Droma, ya que tenían una técnica especial para hacer precisamente eso, por el riesgo que representaban para la galaxia. Así que en el caso de Anakin, no se lo podían entregar a las autoridades de la República porque estaban bajo el control de los Sith, pero lo hubieran aceptado si se hubiera arrepentido después de ayudar a eliminar a Mace Windu. Pienso que sí. Si Anakin les hubiera explicado las razones por las que hizo lo que hizo y como fue por corto tiempo, pienso que los Jedi hubieran perdonado a Anakin y lo hubieran mantenido como un Jedi, incluso lo hubieran ayudado, aun si se hubiera arrepentido después de participar en la Orden 66, porque después de todo, cuando Anakin cambió sus caminos al final del regreso del Jedi, Obi-Wan y Yoda lo reciben de nuevo en la fuerza. Es solo que para el tiempo de la venganza de los Sith, cuando Anakin estaba envuelto plenamente en el lado oscuro, no tenían esperanzas de que Anakin se arrepintiera, algo que Luke sí llegó a tener. Así que creo que en ese momento los Jedi hubieran perdonado a Anakin si se arrepentía y lo hubieran tenido que añadir de nuevo a su grupo para poder defenderse de Darth Sidious. Pero ¿qué opinan ustedes? ¿Qué creen que hubiera pasado si Anakin se arrepentía y volvía a los Jedi en vez de seguir con Darth Sidious? Déjenme saber lo que opinan en los comentarios para discutirlo. Y recuerda que si te gustó este video y te gusta Star Wars, no olvides suscribirte y darle un me gusta a este video, que más temas de Star Wars estaré discutiendo. Gracias por verlo, que la fuerza los acompañe a todos. Este fue Apolo 1138.